Hello, viewers. I am Ivy the android. I'd like to share today's dinosaur forecast. A dinosaur outbreak will soon occur. Residents in the affected area have been evacuated, and a team of exo-fighters has been dispatched. A vortex warning has been issued. Please remain indoors. I'm making sense of this situation. You've been living fighting the chief directors for 2 years. All I wanted was to be IBS's top pilot. IBS's latest dinosaur forecasts and exosuit technology were able to keep human casualties to zero. Exosuit development is proceeding under the guidance of the next-gen AI, Leviathan. Meanwhile, IBS continues to recruit candidates to become new exo-fighters, humanity's greatest hope. Another exo-fighter recruit, right? Welcome to IBS. State of Play returns with more announcements and updates for your favorite games. We just saw the debut of Exo Primal, a brand new IP from Capcom. It hits PS4 and PS5 next year. Next up, let's get some eye-popping updates for some fan favorites launching soon. Ghostwire, este le tengo. こいつは大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。あいつはこの先に一体何を見ているっていうんだ。行くぞ。黄泉の国はまだ先だ。なんだか盛り上がってきたな。こんなことが許されるはず。あいつを止めない限り終わらない。死んだのか。体をよこせ。妹は助けてやる。終わらせるぞ。秋田。で、来るんだろ一緒に。Chicas, siento que se ve así de raro, pero es que no sé cómo hacerlo para que...
Later today, visit PlayStation Store to download a new demo for Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Now, let's jump into the world of Forspoken with some all-new gameplay. It is quite beautiful. Yeah, in a everything here wants to kill you kind of way. You know I'm a world changer. Let's finish this. You better buckle up. On a whole nother dimension. That was a new look at the sprawling PS5 adventure Forspoken from Luminous Productions. Let's check out some 6v6 action in Gundam Evolution, a fast-paced multiplayer shooter coming to PS4 and PS5 later this year.
Kaiju Brawler Giga Bash comes to PS4 and PS5 later this year. Next, a fan-favorite fighting game makes a beautiful and bizarre return. Yare yare って感じだわ。ここで決着をつける。オラオラオラオラオラオラ。クロチル、ぶっ飛びな。僕は回転の力を身につけたい。図に乗るんじゃねえぞ。どう？無駄無駄無駄無駄。遅いんだよ。脱出する。何の？オラオラオラオラ。覚悟はいいか。俺はできた。知れ者がにょエコーシャボン玉だ。今こそ好機。ここは私が少しに策がある。オラが守るぞ。行くぞ。協力してやる。オラオダリサリサ先生スターレハモン罰の時間だ。流し込む。よくも惨殺処刑だ。チャリオッツ。ああ行くわよ。始末させてもらうぞ。すべて超えてやる。そのまま眠りな。てめえ全力で打ちかますぞ。Our next two games will take you beyond life and death. Trapped in an endless cycle. Fighting, dying, returning. Always the same, yet always changing. Astra, I'm not alone. Not anymore. Now I stand before the endless tower. I climb as Sisyphus did, pushing the boulder upward. No matter how high I climb, the challenge begins again. But I fight on, through the infinite. Seeking answers. Seeking
ascension. My release is within this tower, and I will find it. Housemarque is bringing campaign co-op and a mysterious new survival mode to Returnal Ascension, a free update hitting this March. It's almost time to sign off, but before we do, let's get a first look at 2 brand new games coming from Square Enix. Bueno, a ver. Is this really what you want? And you are certain that what we are doing is best for the people of the kingdom? Yes. I suppose it would, in a sense. True. Yes. It made me wonder, am I still that same person? The era of myths gives way to an era of great turmoil. The continent was ravaged by the devastating war between the Empire and the Alliance. However, one nation remained unaffected by the chaos. The Kingdom of Alatane, ward of the Augurs, looked destined to have its soil stained with the blood of battle. We've finally been called up. We're up against the Empire's main army. We are to eradicate every last Imperial who comes ashore. Keep focused. Come on, everyone! And now you will die. Do you really have such a yearning for war? I can't comprehend it. So then, what shall we do now? We're going to retake it. This is our chance while they're all assembled. We should send our best and crush them. That's right. All the more reason to avoid bloodshed. It also likely means that we're in danger. I suppose it is the only way for us to survive. If the will to fight still lingers within you, then accept my offer and join me. Valkyrie, heed my words. Ragnarok tears our world asunder. All we hold precious lies on the brink of annihilation. Become my tool of intervention and save this world from doom. Your efforts to remain undetected are lacking. Reveal yourself
Who are you? That's all for today. We'll see you soon with another State of Play. Madre mía, me ha decepcionado un poco el este. Y luego he tenido aquí problemillas con el... Con el OBS, tío. No he sabido gestionarlo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevo Renault Arcana e-Tech híbrido. Burgius, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vamos a quitar los anuncios de esto, ¿no? Vamos a quitarlo un momentito. Venga, genial. Vamos a mutear esto. Vale. Y ahora deberíamos poder escuchar... ¿Por qué no escuchamos ahora el...? Ah, mierda, tío. Vale, un segundico, ¿eh? Que no sé por qué la capturadora, si no abro primero el programa del gato, no me coge el sonido. Vale. Yo creo que me la va a coger ya. Ahí estamos. Oh, no, no estamos. No, es que directamente no me la... Esto me pasa por intentar... A ver, un segundito, ¿eh? Vale, ahí. Ya está. Confirmadme, por favor, si se oye. Ey, ahora le doy. Burgis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que, macho, tío, que es que he tenido aquí problemillas con el OBS. He intentado retransmitir el State of Play. Genial, muchísimas gracias por ese alojamiento. Se escucha, ¿no? Y se escucha bien. Es que antes, tío, he tenido problemas, no he podido configurar bien el OBS para ver el State of Play. Ha sido una historia. Me habéis pillado que no había cenado, todo deprisa corriendo, me duele la cabeza. Pero oye, aquí hemos venido a jugar y aquí vamos a venir a darlo todo. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido tus directos? ¿Ha ido bien? Y ahora toca Horizon. Vamos a cambiar aquí el nombre. Vamos a cambiar aquí el nombre de la información del stream. No va a ser que de repente nos hagan cosas raras. Pues mira, estoy utilizando justamente el portátil. Tengo un Mac, un MacBook Pro de 13 pulgadas y estoy utilizando la capturadora del gato, la H60S Plus, que tiene grabación en 1080 con 60, que es lo que máximo que te da el Twitch, la retransmisión, pero luego tiene pass-through en 4K con 60 también para la tele. Entonces yo tengo ahí la tele puesta con el Horizon. Y luego también una cosa muy interesante, esto no sé si lo habrás visto, pero todas las luces de mi casa se sincronizan con la imagen que tengo en la tele. Entonces esto es maravilloso.
ha ido bien, pero fatal las partidas. Mira, yo creo que eso es muy importante y al final lo importante no son las partidas, no es cómo te salga el juego, sino que te diviertas, ¿no? Y que tengas esa sensación de que te lo estás pasando bien y que la gente pues interactúa contigo, y yo creo que eso es lo más importante, eso es lo más importante. No, si juegas bien o mal, ya, ¿qué más da? Pero al final que os echéis unas risas. Entonces, yo creo que eso es la clave, ¿no? Así que nada, oye, pues déjame que mire la información de... Eso es lo importante, tío, eso es lo importante. Venga, voy a poner, darme un segundito que voy a poner el título del stream de hoy, que debería de estar puesto, pero no sé por qué. No, hoy Cyberpunk no, hoy toca Horizon. ¿Lo conoces, el Horizon? ¿Lo has jugado? ¿Le has dado alguna vez al al Horizon, aunque sea el primero? No sé ni qué qué desastre soy, no sé ni qué por qué capítulo del Horizon voy, creo que voy por el 6. Pero déjame que mire. Esto lo había hecho antes, no sé por qué se nos ha guardado. No, tengo que ir al 7 ahora. Venga, pues al 7, el episodio 7. Episodio 7, vamos a... de parranda por el oeste prohibido. No te preocupes que ahora te voy a... no te preocupes que te voy a hacer un pequeño resumencillo, ¿vale? Y nos vamos al oeste prohibidor. Y vamos a jugar al Forbidden West. Esto está bien puesto, esto está bien puesto. Venga, hecho. Grabadico. Qué menuda historia, tío. Menuda historia lo que he pasado con el... Con el stream. Bueno, a ver, el Horizon, ¿de qué va? Bueno, pues a ver, hace 1000 años hubo un cataclismo en el cual, ¿ves? Se apaga la tele y no me ves. Y ahora esto mola un montón, tío. Y hubo un cataclismo y bueno, por una serie de historias que pasaron, que bueno, uno que inventaba robots para el medio ambiente, que luego al final los usó para la guerra. Bueno, pues esos robots se rebelaron comiendo a los humanos y todo se fue al carajo. Entonces, una tía super lista creó una inteligencia artificial con diferentes máquinas y todo eso para regenerar el planeta a lo largo del tiempo, ¿no? Creando también un dispositivo de seguridad por si la IA principal se le pasaba cualquier cosa, creando 9 subsistemas, algo así. Bueno, el caso es que uno de los subsistemas podía matar a la inteligencia artificial principal para que, en caso de que pasase cualquier cosa, pues que se reiniciase, ¿no? Ocurre una serie de historias, la IA se autodestruye, pero antes nace que... Bueno, no sé si te estoy haciendo spoilers del primero, no sé si a lo mejor vas a querer jugar. Aquí estoy a lo mejor yo aquí hablando, te estoy aquí contando la historia y luego vas a querer tú jugar más adelante. Si quieres me puedo limitar también a... Es que, claro, o sea, imagínate que vas a querer jugar y yo aquí tiki y te estoy haciendo aquí todos los spoilers. Que es que yo soy anti-spoilers, además. Bueno, si... tú eso lo que me digas, ¿eh? Nosotros vamos a ir mientras escalando. Y bueno, a ver, el juego este lo hemos empezado ahora, como quien dice. Pero nosotros ayer llegamos aquí, creo, ¿no? Y no grabé. Oh. Puede ser que no grabase ayer. Y se ha actualizado la Play y se ha jodido todo. Bueno, venga, pues no... Hostia, tío, no pasa nada. No pasa nada. Venga, vamos a irnos a la misión principal. ¿Vale? Y vamos a continuar. Pero bueno, básicamente lo que hemos visto hasta ahora es que tenemos que irnos al oeste prohibido, porque ahí es donde uno que nos ha traicionado, nos tenemos que ver con él. Es que claro,
que de verdad que es que no sé si contarte cosillas así, porque si no, es que a lo mejor se te jode la historia. Y de verdad que es lo último que querría hacer, ¿eh? Joderte la historia. Así que si ves que cualquier cosa me dices y me callo. Vale. Así que nada. Vamos a irnos por aquí a la puerta de la muerte. Ve a las coordenadas y recupera las coordenadas recuperadas de la aguja. A ver. Venga, vamos para allá. Entonces, ¿no? Y nada, pues lo que te comentaba un poco de la historia. Ese Pechu, ¿cómo estás, tío? ¿Cómo estás? Aquí vamos a tope, tío. Acabo de verme el State of Play, que le ha cagado un poco a la hora de verlo. Pues hemos amanecido sin ser afiliados. Nos ha jodido, además, porque encima me he levantado jodido porque al final me acosté a las 2 y pico de la mañana al final. Pero aparte de la media de viewers, es que lo he puesto en el Discord, ¿no? Que no sé por qué en el dashboard no me aparece. Parece que tengo 38 suscriptores cuando en realidad tengo 56. Hola, mira, banco. Pechu Plays. Madre mía, sí que estás a tope, tío. Y nada, me he levantado jodido. Me he dicho, me voy a tomar un café, pero es que no me acordaba que tenía que ir a un reconocimiento médico a las 10 de la mañana. Me tenía que ir a tomar por culo. Sí, la de la media también amarga un poco. También es cierto lo de la media, que es que, joder, es indicativo de si estás haciendo algo bien, si estás haciendo algo mal. Y yo lo que también quiero es que la gente dé su feedback. Madre mía. Vamos a tener que ir por allí, ¿no? Venga, vamos a ir para allá. Y entonces mejor me levanto muy jodido, tío, por eso, porque quería tomarme un café, pero cuando he visto que no podía tomarme un café. Vale, que nos vamos a cargar a estos. Ah, bueno, también eso es verdad. Pero el afiliado luego, no sé, se mantiene. Es que no sabía, yo no sé si luego el afiliado también se quita, ¿no? Vamos a pasar un poquito a estos. Vamos a ir a por esas máquinas. ¡Mira cómo saltan! ¿Qué máquinas son estas? Ya no las conozco. Zancador. Esa máquina no la conocía, ¿eh? Y se queda para siempre, genial. Eso es lo que quería saber. Y nada, pues ya mañana por la mañana me haré un cafelito. Tenemos que ver a Silence. Silence es un tipo que, bueno, en el primer juego nos ayudaba, no nos ayudaba, ¿Tú habías jugado a este? También se había conectado por ahí... Burgis, pero no sé dónde se ha metido. Creo que se había pirado. O sea, que dices que... A mí me cuenta que tengo un espectador solo, ¿eh? No sé por qué. Bueno, o sea, los dos no has jugado, vale. Bueno, pues Silence. ¿Te acordabas de Silence? Es el... Ese que nos ayudaba, que conocía. Vale, perfecto, lo conoces. Entonces, sabes que al final del primer juego coge HADES, que es esa IA que fue activada de forma remota, etcétera. Vale, pues entonces se la ha llevado aquí supuestamente. Entonces al principio del juego nos ha contactado, cuando nos hemos dado cuenta que se ha llevado HADES, nos ha contactado y nos ha dicho, ven para acá. Y nosotros pues vamos para allá, y le vamos a reventar la vida. Ahí más máquina, vamos a escanear por si acaso no... Venga, vamos para allá.
Burgis, ¿qué te ha pasado, tío? ¿Te has caído o qué? Sí, no, estamos en la 5, estamos en la 5. ¿Tú qué tienes, la 4? Guau, guau, chaval, cómo se ve. Madre mía, qué locura. Qué locura, chaval. Mira los rayos del sol. Venga, vamos a salir fuera. Oye, ¿os marea el tema de lo de la luz? O sea, que de repente ahora yo estoy en color verde y ahora estoy en... Ergon, genial, muchísimas gracias por pasarte. Sí, bueno, yo no sé hasta qué hora me quedaré hoy, pero bueno, yo es que estoy todas las noches. Prácticamente estoy todas las noches. O sea, que cualquier cosita, ya sabes, estemos por aquí, ¿vale? Y además, tenía que mirar hoy para... Espera. Location of the coordinates I scanned from the spire. A workshop underneath a dead Horus Titan. Just the kind of place Silence would slink away to. But what was he doing here? That device is blinking. I guess Silence wants me to check it out. Hombre, Aloy, cada vez que parpadeas siempre algo, siempre hay que tocarlo. Aunque ponga Reset the World, siempre hay que toquetear algo. Sí, tío, este es el último Horizon. Este es el último Horizon. Se ve de lujo. ¿Has jugado hasta el primero, qué? A ver, bueno. Espera. Voy a hacer pausa porque a mí me gusta mucho ver los vídeos y tal. No, es que no me da a mí no me da la vida. Es más, si te das cuenta de mi horario del stream, tengo el Horizon, el Cyberpunk, que, joder, sacaron un parche la semana antes del Horizon. El Ring, o sea, no me da la vida, no me da la vida. O sea, increíble. No me da la vida. Using explosives, I've detached the processing orb from the Titan overhead, a perfect cage for our mutual friend, Hades, in order to render it cooperative. Tell her what we discussed about the mysterious signal that gave you life. Perhaps you need a reminder that you have failed. So you see, Aloy, Gaia can be safely rebooted. As for where to find a backup, well, you'll need to trot along after me to find out. He thinks he's got it all figured out. Bastard. But I guess there's only one way to find out where he moved the orb. Might be worth looking around more first. Venga, vamos a investigar dónde se llevó el orbe. Señal no identificada, vamos a grabar primero. Y... sí, no, sabes que no me da la vida. No, a mí no me da la vida. Vamos a coger medicina. Poor Hades. So cramped in there. No room to think. You can't even speak. Now the processing orb of a Titan, on the other hand, well, you're used to that. But once I load you on that, you'll be so much more comfortable. Until interrogations begin anyway. O sea que Silence se ha llevado al pavo este, al Hades, para interrogarlo, para sacarle el conocimiento. O sea, ya sabemos cómo es Silence. Some kind of log, most of it's redacted. It looks like Silence put a lot of work into forcing Hades to talk. Vale, vamos a ver, es que creo que ayer... Ah, no, pues a ver... Sí, esto se guardó, esto se guardó.
Es que ayer... Sí. Que parecía que no se había guardado la esto. Así que bien. Vamos a continuar un poquito. Creo que tengo que ir para allá. Aunque no sé qué coño es esto. Ruta bloqueada. Ah, que hay unos datos aquí. Espérate. Uf. Miau. No me gusta que me obliguen a leerlo, ¿eh? Pues esto ya lo he hecho. ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Tenemos que investigar más aquí. No, pues esto ya lo hemos hecho. A ver, vale. ¿Dónde narices tenemos que ir, chavales? ¿Tenemos que subir? No. Dice que tengo que ir aquí. Sigue el rastro del orbe. ¿Será que tengo que ir por aquí? Es que normalmente cuando hay un rastro se pone en morado. Estoy un poco constipado, ¿eh? Oye, ¿qué os ha parecido el State of Play? ¿Lo habéis visto? So here I am, following along after Silence like a fool. After he tricked me by rigging his lance to steal Hades. A crazy AI that wants to kill everything. Couldn't just let me do the same thing and destroy it? And now I'm gonna have to put up with more of a self-righteous bull. Could use shock ammo against that machine. Porque yo sí he visto el State y me ha parecido un poco patraña, un poco chusta, ¿no? Vale, estos son débiles contra fuego. Y... Concho. Y este es débil contra electricidad. Pues un chatarrero, el chatarrero no lo carga más fácil. Venga. Vamos a por ellos. Lo que me está gustando de este juego es el modo... Ala, pero ¿cómo puede ser tal? Venga. Buah, chaval. Ahí. Ahí. Toma, vamos. Venga. Uno menos. Hacemos las flechas. Venga, pim pam. Vamos, a tope. ¿Qué? Entonces, ¿qué? ¿No había visto el State of Play por aquí o qué? ¿Esa bola qué es? Anda, vamos, culo. Míralo, eso no sabía yo que podía hacerlo. ¡Hala! Su puta madre, chavales. Su puta madre. Bueno, genial. Vale. Entonces, ¿qué me decís? No habéis visto nada, ¿no? Del State of Play.
Han salido, no me ha gustado mucho, mucho de Square Enix. No sé si a lo mejor es que Sony va a comprar Square Enix, tampoco me extrañaría mucho. Pero no ha habido nada que me haya llamado mucho la atención. Lo del Returnal, el cooperativo. Pero poco más. O sea, no... Coño. Que no puedo... Nada. Pero nada, tampoco mucho más, Y... un juego nuevo de Capcom, así con dinosaurios súper raro, no me ha gustado. Que luego me pasará a lo mejor como el Elden Ring, ¿no? Que de repente lo vi, no me gustó nada y luego, pues luego no puedo vivir sin él, ¿sabes? No, y también tengo que decir que ayer acabé un poco asqueado del Elden Ring, O sea... Silence must be pretty confident he's found a backup of Gaia, but how? Every place I've checked, every lead, they've all been dead ends. All backups purged. So what did Hades tell him? Pues es un poco atascado del Elden Ring porque no, pero no por nada, sino porque yo creo que a lo mejor, mira, ese tiene pinta que está buscándome, ¿Qué es eso? Can't get rid of the vines. Not yet anyway. Ah, es una flor. El vestidor, tal, vale. No sé qué ha pasado ahí. Pero me ha molado. No sé qué ha pasado ahí, pero me ha molado. Oye, ¿estoy solo en el chat o...? Hola chicos, estoy solo, ¿verdad? A ver, mira una cosa aquí. Vale. Se está cayendo los fotogramas. Una barbaridad. ¿Se ve bien, chicos, o hay cortes? My focus is detecting some kind of locator beacon. A merchant. Didn't expect to see anyone else out here. It might be handy to resupply. Te acuerdo. Dame un segundo. Y es que me habéis pillado a medias. El State of Play pensaba que iba a durar más. Y al final he estado sin comer. O sea que si me disculpáis, voy a ir comiendo un poquito, No, tranquilo, sin problema. Lo que no sabía yo es que pensaba que estoy aquí preguntando y digo, joder, se ha venido todo el mundo aquí. Que nada, ¿qué le pasa? ¿Qué se cuenta, Lox? Oh there! What's Honora doing this far west? No matter. I can get you stocked up for the wilds if you need. Vamos a ver qué nos dice. A ver, atuendos. Concentración más, regeneración de resistencia. Pues este tiene buena pinta. Hostia. No, pues este cae. Nos lo compramos. Comprar y equipar. ¡No! No jodas, no, en serio no. Dime que no es así.
welcome always awaits you here. Que ahora tiene que empezar desde cero dime que no iría muy lejos. No, no, pobrecito. ¿Y va muy lejos o qué? La puta las patatas del burger, tío, me flipa. Veo el águila en veis arriba del todo en el radar. Que eso parece un águila que pone en lugar de rapaces, pero que a mí me parece que es un águila y me recuerda al Assassin's Creed. Qué chungo todo, tío. ¿Cuánto daño ha hecho eso? Esa. And kicking, no doubt. ¿Qué es eso? Son los antibanquis esos. Me flipan. Me flipa un montón el diseño de las máquinas, ¿eh? No jodas, es que qué pena me da el puto Lox. Que tenga que empezar desde cero el Final Fantasy VII, tío. Qué pena que me haya quedado sin datos, porque es que estoy sin datos en el móvil y si no, para conectarme también con el... Pero ¿está conectado ahora en directo? Está charlando, sí, voy a ver. Míralo ahí. Mira, un directo de un directo. Soy como Dios. Estoy en los dos sitios a la vez. El Bromwolf me está viendo. Qué grande, tío. Estoy a dos, tío. Yo qué sé.
Estamos muy locos, chavales. Estamos muy locos. Venga, voy a dejar de fondo, venga. Que me parece que así estoy jugando con alguien. No jodas, que va a empezar. Es que qué pena, tío, que se le haya jodido el este. El pobre. Ahora, ¿a qué hora streamea él? Nada, tranquilo, que estoy aquí de tranquilo, no te preocupes, que así me estoy haciendo las patatas. Y hay que denunciar al host y ya está. Pero ¿y eso? Looks like the trail goes into the hillside. Venga, vamos a ir por aquí. Buah, que me lo diga a mí. No vivo. No vivo. No vivo. Café. Sí, tío. Venga, vamos a investigar. Okay. Let's see where this goes. I guess Silence used that machine to haul his prize. That must be the orb Silence stuck Hades in. And that door. Looks like a Pharaoh facility. Or a Zero Dawn. Take a look at that orb first. Come on, Hades. You still in there? Hades? Is that you? System threat detected. You don't look so good. You are the Aloy. Come to destroy me. Yes. Permanently this time. Even like this, you're a threat to Gaia. Once I resurrect her. So you have not yet secured Gaia back up. Then Gaia is dead. Earth and you, despite malfunctions,
Anda, sí, podemos hablar con él. Qué guapo, tío. Silence asked you where to find a backup of Gaia? Data error. Memory structures disintegrated. Right. Because that would have been easy. What did Silence do to you, Hades? It's like you've been hollowed out. Silence interrogated me. And what did you tell him? Data error. Memory structures disintegrated. You don't remember any of it? I remember you. What, like me beating you at the Spire? Okay, that's not going anywhere. Do you know where Silence went? No, he departed 12.8 days ago. Perhaps data error. Behavior prediction structures disintegrated. So you don't know anything more than I do. Great. Do you know why Silence dragged you to these ruins? Silence intended you find me here. Obviously. But why? What was this place? Location is square. Data error. Memory structures disintegrated. My deathbed. He called it my grave. But you... I guess I'll find out when I go inside. When the mysterious signal transformed you, it made Gaia's other subordinate functions conscious too. You escaped when Gaia destroyed herself, but so did they. Where did they go? Each function migrated to coordinates based on data error. Memory structures disintegrated. Ya me está poniendo nerviosísimo, Bunch of crazed AIs, scattered who knows where, doing who knows what. Hephaestus kills thousands every year with the combat machines it keeps making. And you nearly ended the world. 7 more functions out there, cooking up trouble. It's not a happy thought. You are unhappy. Good. Qué Anyone ever simpático. tell you you've got a great personality, Hades? Sarcasm detected. Yeah, didn't think so. Silence questioned you about the mysterious signal. The one that woke you, gave you consciousness. Who sent it? Signal transmitted by masters. And who are they? Masters woke me to destroy earthly life. Who would want that? Data error. Memory structures Tengo una teoría. disintegrated. Tengo una teoría. Enough. It's time to finish this. Does Aloy still think she can restore Gaia? Save life on Earth? Yeah, Aloy does. Then you are deluded. Extinction inevitable. What would you know, Hades? Twice you tried to destroy life on Earth, and twice you failed. The only extinction you ever brought about is your own. And there's no tricked-out lands to save you this time. You are incorrect. 3 times. Hades extinguished life. What? You remember this? Yes. Data intact. Non-viable biospheres aborted in years 254, 2161, 2168. So, that's centuries ago. It's what you were designed to do. Current biosphere is
won't need to be. I'm saving this one. Master override armed. To activate, state name and rank. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Master override activated. Purging extinction protocol. Eso ha sido un poco... Eso ha sido un poco Assassin's Creed, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué hay dentro de ahí. La verdad que está muy guapo. Aloy, I see you've dealt with Y Hades. tío, qué nervioso me pone. Think maybe you can stay dead this time? It will. You can trust. Trust? Yes. Trust. As in, since I did what you could never do, and extracted all of Hades' priceless knowledge, you can trust that I was willing to actually let you destroy it this time. So back to holograms instead of face-to-face? What, afraid I'd stab you or something? There's a reason And using the same spyware. I see, so all those times I called, you could have just answered? But I guess you just prefer to go on spying all this time. My world stopped revolving around you months ago, Aloy. I've had work to do. Countless hours of research, as demanding and time-intensive as it has been critical to the fate of this planet. Right, of course. You're just trying to save the world too. That's right. The difference, of course, is that unlike you, I've produced results. Qué chungo el tío, ¿no? Did you find a backup of Gaia or not? Oh, yes. I believe I did. Oh. Where? Voila. Why do you think I summoned you here? Vale. Behind that gene-locked hatch lie the ruins of the ancient facility where the Hades extinction protocol was perfected. A testing process that ran hundreds of trials, each of them using a backup of Gaia. Hades told you this? It took some convincing, but yes. So, are you ready to go get what you've been searching for the last 6 months? Vamos or a por are you ello. just going to stand there with your mouth open? Cabalga máquinas. You mentioned you've been busy. Exceptionally busy. But not so busy you couldn't teach Tanakh the rebels to override machines, ride them as mounts. Aloy, the only issue you should be concerned about is obtaining a Gaia backup. Perhaps if you focused more, you might actually see results. That's not exactly a denial, Silence. Take it any way you want. Just to confirm, Hades said that there are backups of Gaia in there. Yes. Or were anyway. 1,000 years ago. Backups that didn't get purged when Ted Farrow wiped every copy of Apollo. Correct. According to Hades, this facility could not be accessed by remote signal. Not even Ted Farrow could touch the data here. Backups. Data complete, Gaia and her subordinate functions. Everything needed to reboot the system. Restore control over the terraforming system, save life on Earth. And there. So Hades said. So what are you waiting for? Did Hades reveal the source of the mysterious signal? The one that woke it, tried to destroy life on Earth? Yes, it did. Care to share? In due time. First things first, Aloy. Last I checked, you still had a super-intelligent AI named Gaia to reboot. Yeah. The same Gaia who had to destroy herself 20 years ago because of the signal? It stopped being transmitted years ago. It's no longer a threat. What if it repeats? It won't. Even if it did, well... The details are complicated, but the signal required Hades to take effect. Delete Hades from any backup you reboot, and Gaia's safe. Now stop wasting time. Go get a backup. All right.
I'll search the facility for a Gaia backup. Venga, vamos a entrar entonces. But just to be clear, Silence, if this ends up being another one of your tricks... It's a gene-locked hatch, Aloy. You're literally the only person who can open it. How could I set a trap inside? Trick me again, Silence, and our next conversation will be face-to-face. Though you won't have much to say, on account of my spear being buried in your throat. Aloy, thanks to me, everything you desired, everything you've been fumbling about, unable to achieve for 6 months, is now within your grasp. Now, I know you didn't learn much about manners growing up a Nora outcast. But in a situation like this, you say, thank you, and I say, you're welcome. Aquí dándonos lecciones el tío. Ahora que el Aloy tiene mala leche, ¿eh? Bueno, vamos a entrar. Hold for identity scan. Guau, chaval, cómo se ve esto. Entry authorized. Greetings, Dr. Sola. Please step inside. Please step inside. Please step inside. Are you kidding me? ¿Se ha atascado? I think we're in luck. In luck? The door is completely messed up. Obviously. But despite the malfunction, you can still get through. ¿Cómo? If you'll be patient for a while longer. See those crystals there? The Osram call them fire gleam. They're combustible. Not nearly powerful enough to blast through a door like that. But maybe just enough to jolt it open a bit more. Exactly. It will only work with an igniter. Un encendedor. No puedo hacerlo con flechas. You'll need some machine parts and the oil from a kindleweed plant. That only grows underwater, but you should be able to find some in the nearby lake. The parts are more complicated. You'll need a spark coil from within a Leap Lasher's power cell. Remove the power cell before you kill the machine, or else it'll break. Got it. Well, I already have some deep water kindleweed. Just need to get the parts. Vale. Lugar del zancador. Venga, vamos a por el zancador. ¿Pero por dónde vamos? ¿Por aquí? No, chico, no. A ver. Venga, por ahí. ¿Eso es un cofre? No. ¡Guau! Estamos saliendo fuera. Those machines should have the parts I need for the igniter. I should scan one of them. My focus can show me where the part is. Vale, es el acero de energía. That'll help. I'll have to detach it before the machine goes down. Vale, qué guapo esto que se pueda marcar las piezas, ¿eh? Qué guapo. Y así ahora lo que tenemos que hacer es... Primero voy a hacer munición. ¿Contra qué son? Reacción en cadena. ¿Cuál es la pieza que...? Es la morada, ¿no? Vale. Le voy a lanzar 3 pedazos de flechas en la espalda. Venga, uno menos.
No. ¡Hola! ¡Qué cabrones! Mira, 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 cómo mola. Vale, este ya se le ha quitado. Mira. Hola, tío. Qué guapas estas máquinas, chaval. Qué guapas. Qué guapas. Okay, got the parts for the igniter. Now I just need to build this thing. There's a workbench near the entrance to the facility. From your time tinkering with Hades? Tinkering? More like extracting invaluable data. Vale, entonces tengo que ir al banco de trabajo, ¿no? Vale. ¡Míralo! Vale, genial. Oye, muy guapo estas máquinas, ¿eh? Muy guapas. Cómo molan. Ya ves. There. Should be able to use this to blow up that fire gleam now. Indeed. A useful combination. It's how I detached the processing orb from the horse in the first place. Great. Voy a sentar un poquito mejor. Venga, vamos para allá. I'd step back if I were you. Finally. Venga, vamos a entrar. Then by all means, proceed. Bet I could use this igniter if I find more places with fire gleam. Focus on the task at hand, Aloy. Qué sitio. Por aquí no podemos ir. Vamos a Aloy. Aloy, que si os dais cuenta, Aloy al revés es Yola. Yo solo digo eso. This whole place is flooded. And there's another gene-locked door on the other side. And that's where any Gaia backups would have been stored. I have to find a way to get over there. Vale. Esto ya lo leeremos luego. Vale. ¿Y aquí cómo entro? ¿No puedo entrar ahí? Ah, no, esta puerta es la que... Vale, vale. Venga. Well, this is familiar. Picking my way through ancient, crumbling ruins while you spy on me through my focus. Stop waxing nostalgic and concentrate on finding a backup. Yo creo que vamos a tirar por aquí. O sea, yo creo que es por aquí, ¿vale? Porque ahí creo que tenemos que hacer cosas, pero yo creo que me voy a tirar por acá. Vamos a investigar un poco. My pullcaster might come in. A ver, chicos, perdón un segundito, ¿eh? Ahora.
Chicos, tengo que dejar el directo. Cosas de padres. Luego nos vemos. Chao, pescados.